Nuestro viaje comenzó el 3 de noviembre de 2019 en el aeropuerto de Barajas, en Madrid, a las 14:30, rumbo a las antípodas en un Airbus 380, el avión de pasajeros más grande del mundo. Tras 7 horas de vuelo realizamos una escala en Dubái de tan solo 90 minutos y acto seguido otras 14 horas de vuelo hasta llegar a Sydney. Tras pasar la noche descansando conseguimos recuperarnos bastante bien del jet lag y nos lanzamos a la aventura de lo que la ciudad nos podía ofrecer. Paseamos entre los rascacielos y las bulliciosas calles de la ciudad y al poco tuvimos que acostumbrarnos a los extraños semáforos que había por la ciudad. 2, 3, 4, 5, 6... Y ya está parpadeando. 6 segundos. Llegamos hasta el Hyde Park, el parque más antiguo de la ciudad, lleno de estatuas y memoriales relacionados con la Primera Guerra Mundial. Tras desayunar, después nos dirigimos a la zona del puerto deportivo y nos propusimos visitar la zona de los museos. Primeramente visitamos el Sea Life Sydney Aquarium, un lugar fascinante donde se pueden observar algunas de las criaturas marinas más extraordinarias del planeta. De esta forma vimos extraños peces, medusas de colores, pingüinos y, como no, el temible tiburón blanco australiano. Por cierto, ¿sabéis que en Australia habita un gran número de las especies animales más letales y peligrosas para el ser humano? Pues algunos más veréis en este vídeo, pues al acabar la visita del Sea Life nos dirigimos al Wildlife, donde pudimos contemplar un gigantesco ejemplar del cocodrilo de agua salada de Oceanía, acompañado de unos curiosos carteles de advertencia con pictogramas que parecían decir «No tires a tu hijo al estanque del cocodrilo» o «No arrojes cuchillos a los peces». Entre otras especies peligrosas vimos un ejemplar del Casuarius, un ave de 1,5 metros muy agresiva que es capaz de matar a un ser humano con sus garras. Y continuando con la fauna australiana, pudimos contemplar otras especies exóticas propias del país, como el famoso koala y otras que veréis a continuación. Al acabar la visita al museo fuimos paseando por la zona del puerto deportivo y nos encontramos que aquel día se estaba celebrando la edición anual de la Melbourne Cup, la carrera de caballos pura sangre más famosa de toda Australia. Y a pesar de disputarse a casi 1000 kilómetros de distancia, se estaba visualizando en todo el país, con multitud de gente vestida de gala para la ocasión y todas las terrazas llenas. Seguimos caminando y comimos en el Opera Kitchen, frente al famoso Harbour Bridge, el puente de la bahía de Sydney, donde se practica la escalada desde los años 50. A la tarde realizamos una visita guiada al interior de la famosa Ópera de Sydney, el emblemático edificio que está recubierto por más de 1 millón de azulejos que aparentemente son blancos, pero que vistos de cerca son de color crema. También nos contaron la curiosa historia de la construcción del edificio, donde el arquitecto John Hudson abandonó el proyecto por diferencias técnicas y presupuestarias con el gobierno de Australia, y la reconciliación que tuvo lugar 30 años después de la construcción del edificio. Uno de los puntos calientes era la sala principal, donde finalmente tuvo que ser construida con los materiales que solicitó Hudson y se colocaron los discos de cera colgantes para así conseguir la acústica perfecta de la sala. Más tarde ese día nos dirigimos al Sydney Tower Eye, un mirador construido a 250 metros de altura y desde donde se observa a una gran distancia de 85 kilómetros y se llegan a observar las Blue Mountains, lugar al que nos dirigiríamos al día siguiente. Tras un par de horas de autobús y mucho madrugar, llegamos al Katoomba Area, donde se abre el parque natural y se observa un gran bosque de eucalipto sobre arenisca que se extiende durante cientos de kilómetros. Según cuentan las historias, los primeros colonizadores ingleses enviaban allí a los presos para trabajar en explotaciones mineras, ya que creían que jamás intentarían escapar, pues nadie se atrevería a enfrentarse a los peligros de la geografía, la fauna o los aborígenes. ¿No os resulta esa historia un tanto similar, exiliados? Welcome on board, guys. This is the
Cassini Skyway. My name's still Luke. If you want to look straight down to the valley floor, it's about 200 metres below. Looking below us, it's quite a lush and temperate rainforest protected by the cliff face on either side. Blocks out the harsh wind and afternoon sun. It also drip feeds it with the moisture. So it's quite different below to the dry eucalyptus we see beyond. Eucalyptus trees are actually why we have the name Blue Mountains. It's due to the leaves. They release an oil. When the sun shines down, it refracts the light, creates the blue misty haze that we can see before us. It is also why we have bushfires up here. They can be quite catastrophic as they tend to explode with the oil in the leaves. So it's why we should strictly adhere to bushfire warnings, park fire bans, for example, on now. In the foreground coming up to the left, Orphan Rock. Orphan Rock was once a popular lookout until 1974, and due to erosion, a landslide took out the access point, so we can see handrails remaining on the top there. Tras adentrarnos en el parque a través del Cableway, estuvimos dando un paseo por las zonas habilitadas y nos contaron la historia de una formación rocosa llamada las Tres Hermanas. Según las leyendas locales, las Tres Hermanas pertenecieran a la tribu de los Katumba y se enamoraron y contrajeron matrimonio con guerreros de otra tribu rival. Esto desencadenó una guerra y para protegerlas el chamán las encerró en una coraza de piedra. Sin embargo, el chamán fue herido de muerte durante la batalla y nunca más se pudo deshacer el conjuro. Posteriormente nos llevaron de visita a varios miradores, donde en una de ellas nos llamó la atención una pequeña amiga de color rojo, de la cual nuestro guía no nos llegó a decir si era peligrosa. Después fuimos a la Lincoln's Rock, un saliente natural de caliza, donde se puede observar todo el parque natural. Tras reponer fuerzas, a la tarde fuimos a otro zoológico, donde pudimos contemplar aún más especies, principalmente de canguros y algunas aves. Cabe destacar que empezó a hacer muchísimo calor aquel día y continuó durante varios días adicionales, y fue la época en la que se empezaron a producir los famosos incendios de 2019. De hecho, aquel día era un 6 de noviembre y fue unos días más tarde, 12 de noviembre, cuando se declaró el estado de emergencia. Mira, se van a pelear. Se van a pelear con el agua, porque hace 30 grados. Se pelean a esa velocidad. Mira. Uy, no, está muy caliente, no me meto. Están en plan ahorro de energía. Hola, loritos. No mires de plan, cállate, déjame echarme la siesta. Una de las serpientes más venenosas y peligrosas de Australia. Un loro que es como Dricito, pero en cacatúa, con la cola roja. Para regresar a la ciudad realizamos un trayecto en barco que iba realizando diferentes paradas por las zonas residenciales exteriores hasta alcanzar la bahía y llegar nuevamente al centro de la ciudad. Desde allí nos dirigimos al barrio de The Rocks, el barrio más antiguo de Sydney, donde nos dirigimos al pub The Australian y degustamos dos de las especialidades de la casa, la Sourwater Crocodile, aunque realmente no llegamos a identificar bien el sabor del cocodrilo, y esta otra cuya foto salió peor, que es el Coat of Arms, el escudo de armas, la mitad hecha con carne de emu y la otra mitad con carne de canguro. En esta ocasión sí que llegamos a identificar los sabores, similares al pollo, pero quizás se diluían un poco con el sabor de la salsa picante que le habían echado. Después de aquello nos dimos un paseo nocturno de aproximadamente 1 hora hasta el hotel, contemplando las luces de la ciudad de Sydney y descansar lo suficiente para llegar por fin al día siguiente a Nueva Zelanda. Al día siguiente recorrimos en avión unos 2000 kilómetros, la distancia que separa a Sydney de nuestro destino, la isla sur de Nueva Zelanda. Prácticamente nos llevó todo el día el traslado al aeropuerto, el trayecto, pasar nuevamente la frontera, pero la llegada fue espectacular, sobrevolando el Fiordland National Park, una vasta región compuesta por un total de 3.500 glaciares. Según la mitología maorí, Raki Wanoa, uno de sus dioses, talló los fiordos sobre la roca usando un anzuelo, creando uno de los más bellos paisajes del planeta. Y allí,
A los pies de las lomas de los glaciares, a orillas del lago Wakatipu, es donde se encuentra la pequeña ciudad turística de Queenstown, de unos 30.000 habitantes, lugar de vacaciones para muchos australianos y estadounidenses. Pasamos el resto del día recorriendo la pequeña localidad, descansando entre los muelles y degustando unos Spanish churros with dulce de leche dip. El resto del día estuvimos paseando por los parques y sacando fotos al lago, si bien todos coincidíamos con que ninguna de las cámaras que llevábamos era capaz de captar la cantidad de matices azules y verdes que estábamos viendo. Al día siguiente realizamos una de las excursiones más largas y bonitas de nuestro viaje, la visita al fiordo de Milford Sound. Este fiordo se encuentra en línea recta a tan solo 50 kilómetros de Queenstown. Sin embargo, debido a la peculiaridad del terreno, tardamos casi 4 horas en recorrer los 288 kilómetros de carretera que se necesitan para llegar hasta el lugar. Afortunadamente viajamos en un autobús con acristalamiento panorámico, donde pudimos contemplar con detalle las verdes praderas y granjas, los diferentes ríos y valles, lagos y vaguadas, y en general los diferentes parajes y cascadas que íbamos recorriendo a nuestro paso, mientras el conductor, un tipo un tanto peculiar que te contaba historias de los diferentes lugares, a la vez que cometía ciertas imprudencias al volante, te relataba que le habían retirado el carnet de conducir en Europa y que viajó hasta Canadá para sacarlo de nuevo por tan solo $7. Todo ello intercalado con las diferentes técnicas de pesca de truchas en el lago o la frecuencia de aludes y terremotos que tenían lugar en aquellas montañas, las cuales poco a poco iban tomando forma hasta llegar a la entrada del valle, al llamado Homer Tunnel, el viaducto excavado sobre la roca viva más largo del mundo sin utilizar soportes. So for you Lord of the Rings fans, welcome to Middle Earth. You're now in the middle of the mountain. At one stage the project was almost abandoned altogether. They found they were using over 50 pounds of dynamite for every foot they excavated. 50 pounds per foot. The rock was that hard. The Clydai annexed valley, during the Ice Age, there was 2,000 metres, that's 2 kilometres thick pack ice up here at the glacial face. It took thousands of years to grind its way out to sea, and in doing so carved out the Clydai Valley, our pathway down to Milford Sound. 2,000 metres of solid pack ice. So folks, don't live your life by how many breaths you take. Live your life by how many times something takes your breath away. Welcome to my office. You are now at the face of the glacier. Oh look, there's a waterfall. Descendimos al valle del río Cledau hasta la desembocadura del fiordo de Milford Sound, conocido por los maoríes como Piopiotai, en honor a un pájaro ya extinguido, y es considerado como el más perfecto y bello de todos los fiordos que talló Rakiwanoa. Allí nos esperaba un pequeño crucero donde tomamos un almuerzo y nos hizo un recorrido de aproximadamente 1 hora y media de los 15 kilómetros hasta la desembocadura al mar de Tasmania. El lugar es conocido por haber sido escenario de algunas películas, siendo la más conocida La Comunidad del Anillo, concretamente en las escenas que se observan tras superar la compañía las estatuas de los Argonath. Milford Sound tiene la peculiaridad que es una de las zonas más húmedas y con más lluvias del planeta. Según nos contaron, la lluvia es prácticamente constante, con intervalos máximos de 12 horas sin llover o sin nevar en las cumbres. Esto hace que haya una humedad relativa del 90% todo el año y a lo largo de todo el valle se producen cientos de cascadas de diferente espesor e intensidad. Algunas son temporales y desaparecen, otras simplemente se diluyen contra el viento mientras parecen retroceder o bien se difuminan hacia los laterales. Y por último, otras son permanentes, como la cascada Stirling Falls de 150 metros, lugar que también aparece en la película Los Orígenes del Lobezno. Por cierto, otra película que también se grabó en esta zona fue Misión Imposible 6 Fallout, pero por desgracia esta no la he visto y no os puedo traer la referencia exacta donde aparecen las escenas de Milford Sound. Aquel día llegamos bastante tarde al hotel. El viaje de vuelta se nos hizo eterno, aunque desde luego mereció la pena la visita. Al día siguiente empezamos a encontrarnos con las primeras adversidades en nuestro viaje. Durante la noche cayó sobre Queenstown una inmensa tormenta con gran cantidad de agua.
Ese día teníamos planificado una excursión en jetboat de 3 horas remontando el río y visitando el bosque en el que se grabaron las escenas de Dothlorien en El Señor de los Anillos. Sin embargo, la crecida del río hizo que fuese demasiado peligroso para su navegación y se canceló la excursión. Sin saber muy bien qué hacer, decidimos buscar una alternativa por la ciudad, así que al final optamos por subir en el teleférico hasta lo alto de la montaña y realizar un circuito en tirolina de aproximadamente un par de horas de duración. Ninguno de nosotros antes lo habíamos practicado y fue una bonita sensación mientras contemplábamos las vistas de la ciudad y del lago. También aprovechamos ese día para comer en la cafetería del Mirador y sacar unas buenas fotos antes de que nuevamente llegase la tormenta a la ciudad. El resto de la tarde decidimos visitar las tiendas locales, un poco aburridos, y descubrimos un lugar muy interesante. Una bodega donde se podían degustar los diferentes vinos neozelandeses con sus respectivas denominaciones de origen. Allí son muy famosos algunos vinos blancos, aunque hay diferencias entre las diferentes regiones. Pero también hubo un tinto que nos llamó bastante la atención tanto por el nombre como por su sabor, el Manowar. Aquel día nos fuimos otra vez pronto a dormir, ya que al día siguiente tocaba madrugar nuevamente para viajar hasta Wellington, la capital del país. Sin embargo, ese fue el peor día. Debido a la niebla, el avión de hélice de Air New Zealand no aterrizó a primera hora en Queenstown, y lo que en condiciones normales debería haber sido un retraso de un par de horas hasta que la niebla se disipase, se acabó convirtiendo en una cancelación. No os aburriré con detalles de lo que tuvimos que hacer para ir a la isla norte, pero la cuestión es que pasamos más de 24 horas en diferentes aeropuertos de la isla hasta que finalmente, al alba del quinto día, una figura amigable nos saludaba desde el techo y un dragón custodiaba los tesoros de los equipajes de los diferentes pasajeros del aeropuerto. Habíamos llegado a nuestro destino, y a base de prácticamente no dormir ese día, conseguimos concentrar todas las actividades previstas en un solo día, sacrificando la visita a la propia ciudad, que salvo el Parlamento y alguna que otra playa, tampoco había mucho que ver. Nos dirigimos en primer lugar a los estudios Weta. Quizá el nombre de Weta os suene de algo. Sí, son las pets que os compráis en el PoE por 2 puntos cada vez que queréis que os regalen una caja de microtransacciones. Las Wetas son insectos característicos de gran tamaño que solamente se encuentran en Nueva Zelanda, y curiosamente, en Nueva Zelanda lo que nunca encontraréis son arañas. Por otra parte, Weta Studios es una empresa especializada en efectos especiales, así como modelos de miniaturas de gran tamaño construidas a escala, siendo las trilogías del Señor de los Anillos los trabajos donde más repercusión mundial ganaron. Entre otras películas famosas se encuentra King Kong, Master and Commander, Las Crónicas de Narnia, El Hobbit y más recientemente colaboraciones con Marvel. Allí nos enseñaron muchas de las réplicas empleadas en los sets de grabación, si bien había muy pocas cosas que nos dejaron grabar o fotografiar, como por ejemplo este señor que se dedicaba a hacer figuras con papel de aluminio, o un set de grabación de una serie de animación cuyo nombre ya no me acuerdo. Cabe destacar que muchos de los objetos que utilizaron son reciclados, como por ejemplo tóneres de impresoras para hacer edificios o rellenos de peluches para hacer las nubes de algodón. Prácticamente sin descanso nos dirigimos a Sealandia Wildlife Sanctuary, una reserva natural que se encuentra apenas a 2 kilómetros del Parlamento, casi en el centro de la ciudad. Allí realizamos un tour nocturno donde nos explicaron las peculiaridades de la flora y la fauna de Nueva Zelanda, donde pudimos contemplar más de 40 especies protegidas en libertad. Lo más increíble de esta visita es que pudimos ver con nuestros propios ojos un kiwi, el ave más emblemática de la isla, caminando a nuestro lado mientras buscaba comida. Debido a que está prohibido por ley estatal fotografiarlos, tan solo os puedo traer imágenes de archivo, o de esta representación del Museo de Auckland. Los kiwis son aves nocturnas muy peculiares, son los pájaros del mundo que ponen el tamaño de mayor huevo con respecto a su propio tamaño, por lo que el macho es quien empolla el huevo en el nido, ya que la hembra está muy debilitada o fallece como para poder hacerlo. La única forma de verlos en la vida salvaje era acercándonos a ellos en silencio y muy despacio, prácticamente conteniendo la respiración, y utilizando unas linternas específicas de color rojo, una longitud de onda que los kiwis son incapaces de ver. Aquella noche nos dijeron que tuvimos suerte, ya que solamente consiguen encontrarlos en una de cada 5 o de cada 10 excursiones, y desde luego aquella imagen del kiwi buscando una lombriz para comer entre la hierba se nos quedó grabada en la memoria. Tras una larga caminata por la reserva y absolutamente cansadísimos, nos preparamos para descansar y al día siguiente, esta vez sí, tomar un vuelo de hélice rumbo a Rotorua, la tierra de los maoríes.
La zona se encuentra asentada en el inmenso cráter de un volcán apagado hace miles de años, pero donde aún hay presente actividad geotérmica. Por ese motivo, el olor a huevos podridos, es decir, hidrógeno sulfúrico que se libera del interior de la Tierra, puede notarse en diferentes puntos de la ciudad, que incluso en ocasiones salía por las rejillas de las alcantarillas. Nos dirigimos a un parque cercano a pasear y contemplar un pequeño lago llamado lago Tawakau, de unos 50 metros de diámetro. Según cuentan las leyendas maoríes, una joven llamada Kuirau solía nadar todos los días en ese lago. Sin embargo, en sus profundidades habitaba un taniwa, es decir, un monstruo acuático que acechaba dormitando en las profundidades, y que un día agarró a la joven y la ahogó. Esto hizo despertar el enfado de los dioses, quienes hicieron el lago hervir para así deshacerse del taniwa. Al atardecer nos dirigimos a la Mitai Village, para conocer la cultura y las costumbres de los maoríes. Originalmente, la aldea era un asentamiento que se erigió en torno a un manantial de agua cristalina. Sin embargo, tal y como nos comentaron, en la actualidad, el 99% de los maoríes viven completamente fusionados en la cultura occidental e incluso han contraído matrimonio con la población europea. Actualmente, los maoríes trabajan en su mayoría en el sector del turismo y solamente el 1% de la población maorí vive en reservas protegidas. El espectáculo que vimos en la aldea, aunque es una representación real y fiel de las costumbres y ropajes maoríes, no deja de ser una representación del modo de vida tradicional de las décadas anteriores al desarrollo de la civilización europea. Now can everybody repeat after me and say moko? Moko. Now the moko is usually worn by the woman. It usually represents the ruruku, which is the owl bird. So we have the beak going straight through the middle, eyes up top and body down bottom. So beak going straight through the middle, eyes up top and body down bottom. Now the men, they wear the full face tamoko. It might look exactly the same from far back, but if you come a little closer, it's completely different. So your left side your mother's side and your right side your father's side. Amazing technology as a potato bag. 2,000 years ago, our women worked really hard to weave these bags from our native plants. It took a lot of time too and a lot of work. You could gather palm leaf, fern leaf, swamp breed, even seaweed. But why? When you could go to the shop and buy a potato bag. There's technology. 3 baskets of kai. It's an easy word too. Can you say kai? What does kai mean? What is it? Food. Yeah, you must be really hungry, buddy. The hole is only this deep. We lay the wood, then the rock. We burn the wood 3 hours. The rocks will reach 1,500 to 2,000 degrees hot. Then they fall into the hole. You put the kai on top. Before we cover the food with these wet bags, we tip water on the rock. What would that create? Steam. Capture the steam quickly with these wet bags, then we put dirt or soil on top. Can you say hangi? Hangi. Llegado a este punto del espectáculo, hay que explicar la ceremonia de la hoja de lecho plateada, el famoso Silver Fir de Nueva Zelanda. Según un proverbio maorí, cuando un guerrero muere, surge otro, y cuando un helecho muere, otro emerge. Por ese motivo, a los visitantes en los poblados se les recibe con una danza que muestra ferocidad y fiereza por parte del mejor guerrero. Como símbolo de bienvenida, la hoja es depositada a los pies del visitante. Si éste la recoge, se le da la bienvenida y se la coge con hospitalidad. Si por el contrario el visitante la rehúsa o responde con un baile, significa que lo que se persigue es la guerra. Aprovecho para abrir un breve paréntesis en la historia de Nueva Zelanda. ¿Sabíais que fue el último lugar de la Tierra en ser colonizado por el hombre blanco? Según cuentan las leyendas, en el año 1642 se produjo el primer contacto entre los maoríes y el holandés Abel Tasman, sí, en cuyo honor se denominó Mar de Tasmania. Parece ser que durante el encuentro los holandeses respondieron a los maoríes con un baile, por lo que inmediatamente fue interpretado como una declaración de guerra y fueron atacados, matando a parte de la tripulación. Tendrían que transcurrir 127 años, es decir, el año 1769, cuando el almirante James Cook de la Marina Británica llegó a las islas y dio comienzo a su colonización. Para los maoríes, el baile y concretamente la haka es un canto de celebración, un canto para expresar emociones y un canto para celebrar la vida y desafiar a la muerte. Existen multitud de versiones y todas ellas acaban con los famosos versos Kamate.
Al día siguiente realizamos una nueva excursión, en esta ocasión a la aldea cercana de Matamata, para visitar una especie de granja. En los años 80 la granja tenía cerca de 13.000 ovejas y 300 vacas, pero en la actualidad la granja produce dinero cobrando la entrada a razón de unos 60 euros por persona y en el año 2019 recibió un total de 650.000 visitantes. Se trata nada más y nada menos que el set de rodaje de Hobbiton. Wizard is never late for companions. Nor is he early. He arrives precisely when he means to. Just like my bus, eh? La historia de la granja cambió por completo de función cuando en 1998 se utilizó para el rodaje de la trilogía original. Se construyeron un total de 39 casas de forma temporal que en su mayoría fueron desmanteladas al acabar el rodaje. Sin embargo, la granja empezó a recibir la visita de curiosos que querían ver los restos de dicho rodaje. Y en el año 2009, cuando se planificó la filmación de la trilogía del Hobbit, se construyeron un total de 44 casas con materiales duraderos y con un buen mantenimiento tanto de las estructuras como de los jardines, con la intención de ser una exposición permanente. Y ahora os voy a contar una serie de curiosidades. 1. El roble que hay encima de Bolsón Cerrado es falso. Está hecho de fibra de vidrio y tardaron casi 2 años en construirlo porque sus hojas son de seda de Taiwán pintadas a mano una a una. Además, periódicamente tienen que ser repuestas. 2. El árbol de la explanada de la fiesta, en la que Bilbo desaparece, en cambio sí que es verdadero, es de una secuoya americana. Hubo que solicitar un permiso de importación especial por parte del gobierno neozelandés por tratarse de una especie no autóctona y tiene que controlarlo para que no se reproduzca. 3. En cambio, en el rodaje del Hobbit se produjo un anidamiento de ranas australianas no autóctonas en el parque, concretamente en el estanque, cuyo ruido impedía escuchar a los actores. Tuvieron que estar tirando piedrecitas para ahuyentarlas durante las grabaciones. Y 4. El interior de las casas es completamente falso y como mucho hay construido medio metro. Las imágenes de los interiores se realizaron en un plató, a excepción de las imágenes de la posada, cuyo interior sí que está recreado a escala humano y donde te obsequian con una consumición. Por la tarde fuimos a un complejo termal que tenía el nombre absolutamente impronunciable que estáis viendo en la pantalla y que parece que guarda cierta similitud con cierto mapa único de Path of Exile. El parque termal de, llamémosle Waka Waka, es en cuestión un área protegida que cuenta con un total de 65 salidas de aire caliente y un total de 7 géiseres activos, la mayoría de ellos alineados en una fisura. El géiser más grande se llama Poubutu, que en maorí significa salpicadura constante. Y es que este géiser entra en fase de explosión cada aproximadamente 40 minutos y alcanza una altura de 30 metros, convirtiéndose en el géiser de mayor altura de todo el hemisferio sur y el segundo del mundo tras el famoso Yellowstone de Estados Unidos. Tras esperar un rato en el mirador, pudimos contemplarlo con toda su grandeza y esplendor. El área además se encontraba dentro de lo que en su día fue un poblado fortaleza maorí, donde realizan espectáculos similares a los que vimos el día anterior. También disponían de lo que se llama la Universidad Maorí, un centro artesanal donde se recibe formación profesional acerca del tallado del árbol kauri para elaborar objetos de madera. Espera, ¿acabas de decir kauri, papeleras? Efectivamente, aquí tenéis otra referencia a Path of Exile. Si modificamos el orden de las letras, obtenemos la palabra karui, que es la raza de personajes que habitan en la costa de Breclas y cuyo protagonista jugable, el Marauder, tiene el cuerpo tatuado de forma similar a los maoríes y también baila la haka. Y tiene unos dioses como Tukohama, Taboa, Ramako o Hinekora, con cierta similitud con algunos de la mitología real. Como podéis ver, la cultura maorí está bastante integrada en el videojuego, incluso lo podéis comprobar con las construcciones típicas tradicionales o los pequeños monstruos Inua Totem de la zona de Kaom, que son similares a las tallas de los Heitiki, es decir, los primeros humanos. Otro detalle que os podéis fijar es que las estatuas tienen una especie de ojos azules y que también se reflejan en el propio videojuego. Se trata de una concha llamada Pawa, que al pulirlas tienen un brillo característico. Esto también lo encontraréis reflejado en el juego en el Pawa Amulet y el Pawa Ring. Por cierto, esta estatua me la compré en la tienda porque me recordaba al Ancestral Warchief, pero parece que a Dricito le da un poco de miedo. Y de repente, sin darnos cuenta, ya os estoy enseñando fotos que pertenecen a Auckland, la última etapa de nuestro viaje, concretamente las que sacamos en el Auckland War Memorial Museum.
Antes de seguir enseñando fotos, haré una pequeña aclaración para deciros que fuimos en autobús desde Rotorua, no sin antes pasar por las famosísimas cuevas de Waitomo, unas cuevas llenas de misteriosas luces azules y que os podrían recordar a la mina de Nico. Las luces azules en realidad son luciérnagas, las cuales ya habíamos visto previamente en Sealandia en Wellington, y el caso es que esto es lo que se supone que ves cuando lo compras por AliExpress, y esto es lo que realmente ves cuando te llega, que no está mal igualmente. Volviendo al Museo de Auckland, allí pudimos ver muchos objetos de colección también relacionados con la cultura maorí y que sin duda debieron inspirar a los desarrolladores de Path of Exile, como esta herramienta para machacar un mortero que recuerda bastante al Cartographer's Chisel, o como esta maza y otras similares con la punta en forma de nuez que recuerdan a las del juego, o este conjunto de armas que podrían recordar a la maza de Brutus, al Bredo de Council o al Quecholi, o esta otra herramienta que recuerda a una versión en miniatura del Maroi Erki, así como un cinturón que tenía cierto aire al Diadem Down o al Dorjani's Invitation. También vimos muchas hachas elaboradas en jade y de estas sí que existen varias versiones según empiezas en el acto 1. Ese día también visitamos en el puerto el Museo Marino de Auckland, con un recorrido que iba desde las canoas maoríes hasta las regatas con las que Nueva Zelanda ganó el prestigioso campeonato de la Copa América de vela en un total de 3 ocasiones. Todo ello entre medias con un museo de cómo eran los viajes inmigratorios en los siglos XIX y XX. Aquel día terminamos la visita de Auckland paseando por sus calles y sus tiendas, concretamente en el Sky Tower, el edificio más alto de todo el hemisferio sur, que vendría a ser el tamaño de la Torre Eiffel, aunque hay que decir en honor a la verdad que el mirador está en una posición más baja con respecto a lo que es la Torre de Sydney. En lo alto del Sky Tower tuvimos la ocasión de cenar en el restaurante Orbit 360, un restaurante con una de las mejores ofertas gastronómicas que encontramos en toda Nueva Zelanda y que realiza un giro completo cada hora. Intenté grabar un time-lapse con la cámara mientras cenábamos y la verdad es que el resultado esperaba que fuese bastante mejor. Los últimos 2 días de nuestro viaje, el 16 y 17 de noviembre, acudimos al ExileCon. De aquí no os voy a contar gran cosa, ya que todo se vio en el streaming oficial y ya se ha hablado bastante. Sí que os puedo decir que el ambiente del juego de cartas fue increíble, que todo el mundo se quería enfrentar a Chris Wilson para derrotarlo, charlar con él o que te firmase algo. Al final, el último día, cuando ya los guardias de seguridad del centro le estaban literalmente echando de su propio evento, decidió sacar una silla y una mesa a la calle y dijo que no se iba a marchar sin que nadie lo atendiese él personalmente. Y así fue como nos sacamos la foto de grupo con el hombre completamente reventado y después de conseguir que me firmase la famosa camiseta del premio de conseguir todos los logros de las ligas Anarchy y Onslaught en 2013. A la vuelta, un total de 27 horas de vuelo. Me despido con todo ello, dejando aquí un montaje musical y deseando volver a la segunda edición que se celebrará en julio de 2023.